Jehová vuestro Dios, Jehová uno es, ¿sí? Pero tiene 3 manifestaciones. Y este tiempo, hace 2000 años, estábamos teniendo nosotros el poder tener acceso al Espíritu de Dios ya en toda carne, cosa que no pasaba antes. Antes pasaba solamente, venía el Espíritu, inspiraba y le daba palabra a los profetas, a algunos reyes. Vemos nosotros que al rey David, por ejemplo, a Saúl, bueno, trató, pero Saúl no congenió mucho con el Espíritu de Dios y hacía lo que quería, porque era un hombre orgulloso y él quería hacer las cosas a su manera, y entonces el Espíritu no pudo seguir funcionando en él como debía de haber sido, como fue en David. Pero nosotros podemos decir, el privilegio de que ahora sobre toda carne se manifiesta su Espíritu, es el Espíritu de Cristo, como dijo Jesús. Él tomará de lo mío y os lo hará saber. Él sabe todo lo mío, porque es su Espíritu. Y por esta razón voy a tener que dar unas cuantas clases sobre esto, porque he visto en varias iglesias, en varias congregaciones, que no son tan motivados por el Espíritu de Dios, es más, le tienen como un poquito de temor, porque le tienen miedo a las manifestaciones, ¿no? Lo que hace Dios a través de su Espíritu, milagros y maravillas. Ellos no quieren tocar esa tecla, porque ya es algo que no entienden. La verdad es, yo vengo de ahí, así que puedo hablar. tengo la propiedad de hablar porque de ahí vine. Por esta razón, estamos viendo aquí en las Escrituras, vamos a descubrir que Dios es el mismo, siempre es el mismo, pero dice aquí Dios es Espíritu. La esencia de Dios es Jesucristo. Lo visible de Dios es Jesucristo. El Hijo de Dios es llamado el Hijo de Dios, es Jesucristo. Por eso Felipe le dijo, oh, Señor, muéstrame el Padre y ya me basta. Y él le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y todavía no entiendes que el Padre es en mí, yo en el Padre. Me viste a mí, ya viste al Padre. Pero ese era un pensamiento demasiado alto para poder entenderlo ellos en un nivel tan bajo. Cuando uno está a un nivel muy bajo, uno no entiende las cosas espirituales. Y todavía yo estaba en ese nivel de salir de lo natural para entrar en lo espiritual. A nosotros nos pasa lo mismo. A nosotros nos pasa exactamente igual, que a veces estamos tan pegados a la tierra que lo espiritual nos parece algo que es sobrenatural y mejor no me meto ahí. Pero el Señor nos llamó a ser sobrenaturales. Tenemos que entender esto. Por esta razón tenemos que creer, no por lo que vemos, sino por lo que creemos, por lo que el Señor nos dice. Entonces, estas son cosas que estamos aprendiendo en este camino, en este reino. En el reino tiene otra forma de ver las cosas. En el reino de la tierra es todo lo que se ve, eso es lo que creemos. Y desgraciadamente hemos visto muchas religiones que han caído en esa postura. Tienen al Señor como el Salvador de ellos, amén, sí, pero no entran en lo sobrenatural porque no le entienden, o simplemente lo respetan, o como sea, pero el Señor quiere que nosotros entendamos y vivamos lo sobrenatural de Él, porque para esa razón nos está trayendo a Él y nos ha dado su Espíritu Santo, para que nosotros podamos caminar en lo sobrenatural. Y por esta razón vemos que los discípulos, cuando fueron llenos del Espíritu Santo, ¿qué pasó? No, milagros y maravillas. Ya no tenían que tener a Jesús ahí al lado diciendo, vayan por los caminos, yo les doy la potestad, porque todavía el Espíritu Santo no había sido llegado como llegó el día de Pentecostés, sino que les daba la autoridad. Van en mi autoridad, echarán fuera demonios, sanarán, darán una palabra de poder en mi autoridad. Y ellos iban en la autoridad del Señor, en el permiso del Señor, y ocurrían los milagros. Pero ahora la cosa es que el Espíritu Santo está en cada uno, y está en cada uno, pero hay quien pues no pueden, yo digo, no pueden procesar esa verdad. Se les hace un poco muy violenta y todavía yo no tengo la espiritualidad de ser un recipiente para el Espíritu de Dios. No puedo, no hay en mí, yo ando mucho en la carne, ¿ve? Y eso es lo que tenemos que nosotros comenzar a dejar que el Señor sea el que ponga todas las cosas en orden, pero tenemos que creerle.
Y yo quiero que veamos aquí un detalle que estuve viendo anoche. Estuve ahí desde por la tarde y me puse a buscar esto. Digo, yo quiero mostrar este asunto del Espíritu Santo a su pueblo, no solamente ustedes, sino los que están lejos, tanta gente, ¿verdad?, que necesitan esto. Y por esta razón, yo vi que el apóstol Juan, él es el que más habla de la deidad de Jesucristo. Es el que más informa acerca de la deidad de Jesucristo, de cómo Jesucristo es la esencia de Dios. Y él habla en unos términos que no así hablaron los demás. ¿Pero por qué? Porque él escribió los evangelios, o sea, el evangelio según San Juan, Apocalipsis y las 3 epístolas, primera de Juan 1, 2 y 3, como unos 20 o 25 años después, que ya habían pasado y hasta el templo se había destruido. Y él había sido llevado a la isla de Patmos y ahí había visto al Rey de Reyes y Señor de Señores, y fue impactado con lo que vio y oyó. Ya no era lo mismo. Y porque siempre estaba muy cerca de Jesús, era el que más se acercaba a Jesús. Y no se acercaba para decir, a ver, Jesús, que puedo ganar con él. No, por amor. Juan fue un discípulo de amor. Y se acercaba a Jesús para no perder un detalle, ni una coma, ni un punto, ni nada se perdía de todo lo que escuchaba de Jesús. Jesús dijo, este es el que voy a necesitar para toda la revelación en los últimos días, de los últimos días. Y lo reservó para llevarlo a la isla de Patmos cuando era ya un ancianito, ya era un anciano, ya el templo ya no estaba en Jerusalén, ya los romanos habían destruido el templo, estaban todos esparcidos por toda Asia, todos estaban esparcidos, no esparcidos por miedo, no, estaban llevando el mensaje a toda Asia. Las 7 iglesias que aparecen en Apocalipsis son 7 iglesias de Asia. Y todo eso lo llenaron de la palabra, y todo eso, había muchos judíos en toda esa zona también, que se reunían. Pero no solamente, sino gentiles también. Después de ser lleno del Espíritu Santo, sabemos en la historia lo que pasó, vino esa tremenda situación allí, que comenzaron los romanos, ya no aguantaron, se levantó una revuelta muy grande en Jerusalén, los judíos mismos. ¿Y qué pasó? No, pues los romanos vinieron y destruyeron y acabaron y todos se esparcieron. Muchos, mataron muchísimos judíos, no solamente judíos, gentiles también, en aquel tiempo. Y fueron, ellos estaban ya en diferentes lugares. Y por esta razón, cuando él escribe, tú ves que la forma que él escribe, vamos a buscar capítulo 1 del Evangelio según San Juan. Y vamos a ver ahí cómo dice, cómo comienza. Al principio veo que comienza como Génesis 1. En el principio, empieza igual. En el principio, vemos no es diferencia, no estoy haciendo diferencia de los otros apóstoles que escribieron. Como vemos nosotros que Lucas escribió y también escribieron todos aquellos. No estoy haciendo una diferencia, solamente estoy destacando que él habló un poquito más íntimo de la deidad de Jesucristo. Dice, en el principio era el verbo. Y en el capítulo 1, versículo 1 de Juan, ¿no? Vamos a ver, vamos a buscarlo aquí. En el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Recuerdan cuando, si tú te vas ahora, voy a tener que también ustedes ahí buscar también en Génesis 1, que dice aquí, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, o sea, vana y hueca, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. ¿Ven? Aquí vemos que desde el principio, según tengo entendido que desde el primer versículo hay una diferencia de muchos años, porque Dios no hace nada desordenado ni vacío. Dios creó los cielos y la tierra. La tierra es viejísima. Déjenme decir, la tierra es viejísima. Y los científicos están todos enredados en los años y dicen, ¿cómo si la tierra tiene millones de años? ¿Y el hombre no es tan viejo? Entonces han inventado la evolución y dicen que nosotros venimos que de una lagartija, que de un mono, de qué sé yo qué.
Pero todavía hay changos en el zoológico. ¿Qué pasó? Ahí se paralizó la evolución. ¿Qué pasó? O quedaron algunos que no eran. Ellos han tratado de arreglar eso porque no entienden qué pasó. Pero la tierra Él la creó. Y no voy a entrar en ese detalle, que hay mucha historia ahí, muchas cosas, muchos huesos raros que han encontrado, que sabemos que hubo un desorden muy grande en la tierra. Pero el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Vamos a ver que el Espíritu de Dios se mueve sobre todo, sobre todas las aguas, así como Jesús. ¿Qué pasó con Jesús? Cuando Jesús estaba ahí, pues, ¿qué gente se encontró Jesús? Se encontró fariseos, se encontró religiosos, se encontró gente que lo condenaba, que lo maldecían, que le decían que él era hijo del diablo, que él hacía milagros por Beelzebú, por el dios de las moscas, ¿no? O sea que, y no solamente eso, él se movía sobre leprosos, sobre ciegos, sobre cuántas cosas, no solamente, también sobre los romanos. Pero el Espíritu de Dios le daba en todo momento la palabra adecuada para saber contestar, para saber hablar y saber moverse en medio de esa situación. ¿Ven? O sea que vemos nosotros que cuando vamos a la historia de Jesús, vemos cómo Dios le daba a él lleno del Espíritu Santo, porque en ningún momento él tomó atributo de decir, bueno, aquí llegó Dios en forma de hombre. No, él vino como hijo del hombre, vino como hombre lleno del Espíritu Santo, y lleno del Espíritu Santo salió haciendo bienes y haciendo cosas tremendas, lleno del Espíritu Santo, enseñándonos a nosotros que también nosotros, llenos del Espíritu Santo, podíamos ser igual a Él. Porque decimos, bueno, pero eso lo puede hacer Dios porque es Dios, eso lo puede hacer Jesús porque es el Hijo de Dios. ¿Tú eres el Hijo de Dios? ¿Tú eres hijo de Dios o no? Sí somos hijos, ¿verdad? O sea que estamos entendiendo esto. Entonces, en el siguiente versículo, en el 2 de ese mismo Juan 1, dice, este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él, ¿por quién? Por el Verbo. ¿Quién es el Verbo? Jesús. Fueron hechas. Todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin el Verbo, sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo fue hecho por Él y para Él. Y ahí nosotros vemos, cuando leemos ahí, que no vamos a entrar en todo esto porque hay un poquito más, en Génesis, que el Señor mismo dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Él está hablando en plural, Él está hablando como si estuviera con otra persona. Hagamos al hombre, porque su carácter, su personalidad tripartita, como nosotros somos tripartitos, somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Quién lo dice? Todos nos ven a nosotros solos y somos tres en uno, como el aceite, ¿verdad? 3 en 1. Espíritu, alma y cuerpo. Somos 3, pero nada más que somos uno. Eso es un misterio. Ese es el misterio de lo que es la unidad en Dios. Eso es un misterio. Pues Dios hizo, por eso Dios dijo, hay un testimonio, en los cielos hay un gran testimonio. El Padre, el Hijo, el Verbo, Él le llama el Verbo, antes de aparecer como el Hijo en cuerpo de hombre, persona, nacer como nosotros, pero engendrado por el Espíritu Santo. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y 3 dan testimonio en la tierra: el Espíritu, en letra mayúscula, que es el Espíritu, el agua y la sangre, porque Jesús vino a través del agua, pero a través de la sangre también. Vamos a ver eso, que eso también lo dice el apóstol Juan. Habló ciertas cosas que no lo habló nadie, porque él vio allí en la isla de Patmos, vio cosas maravillosas que nadie podía haber entrado en esa realidad, en ese misterio. Lo que vio fue misterios, lo que escuchó fue misterios, y él lo grabó todo de tal forma que Dios le dio la facultad, podemos decir la facultad que le dio, así como se la dio a Moisés, para escribir esos 5 libros primeros de la Biblia, ¿verdad? Que es llamado el Pentateuco, ¿verdad? Y es muy importante porque ahí están los principios. Pero todo esto le dio la facultad para escribir
y oír, y ver, y escribir, y exactamente lo que él oía, que él veía, se compaginaba, o sea, había una armonía, porque eso es importante, ver la armonía de Dios en todas las cosas. Y él escribió todas estas cosas. Entonces fue capacitado a ver cosas y escuchar cosas que aún los otros discípulos no alcanzaron a ver. Él vio al Señor y ahí nos vio a nosotros. Dice, vi una gran manifestación que alababa al Señor y decía, gloria a Dios en las alturas. Y veía todo lo que vio. Vio los que estaban ahí, que habían muerto debajo del altar, diciendo, Señor, ¿hasta cuándo no venga nuestra sangre? Espérense un rato, espérense. Vio todo. Vio el final del sistema religioso. Vio la ramera, vestida como un sacerdote, ¿verdad? Pero era una ramera. O sea que vio muchas cosas ahí que solamente se escribió, y hasta este día todo ese Apocalipsis ha sido un enigma para mucho pueblo de Dios. Y dice eso, ¿quién puede entender eso? Pero el Espíritu Santo es el que lo puede revelar, más nadie. Porque dice, el Señor dijo, el Espíritu tomará de lo mío y os lo hará saber, y Él les revelará todas las cosas, no solamente para darnos poder, sino para poder entender los misterios de Dios. Dios es un Dios cargado de misterios. Hay muchos misterios de Dios que no lo da a entender ni a conocer a nadie que no lo aprecie, porque Dios no le echa perlas a los puercos. Dios es muy celoso. Ahí lo dice, Dios celoso es. Uno de sus nombres se llama celoso, porque Él no comparte su gloria con nadie. Y por esta razón Él esconde sus misterios. Por eso escondió a Jesús. Jesús nació el día que no había nadie, todo el mundo estaba durmiendo. ¿Por qué no lo trajo al mediodía? En un día de un Shabbat, que están todos los judíos allá afuera, hubieran visto los ángeles, no hubieran apreciado, hubieran visto los ángeles, y sabe Dios lo que hubieran creído. No tenían ojos para ver aquello. Usó un día que era de madrugada, donde solamente unos pastorcitos estaban allí, que fueron los que vieron aquella maravilla. Se lo perdieron los demás. Ellos, porque estaban cuidando, las ovejas estaban allí, pero no lo vieron los demás, porque Dios es tan celoso que todas las cosas excelentes hay que buscarlas y escudriñarlas. Eso es lo que yo he visto, hermano. Mientras nosotros no entendamos eso, podemos leer la Biblia, tú la puedes leer y leer y leer, pero el Espíritu Santo es el que le da vida a esto. Y no hay otra forma. Esa es su manera. Tenemos que respetar su manera. Tenemos que respetar su manera. Pero dice aquí, en ese mismo capítulo, pero verso 14, y aquel verbo, que es la palabra, verbo es la palabra acción. Te dicen en la escuela, di el verbo de yo camino, caminar. Te habla de una acción, algo que se está moviendo, ¿verdad? Dice, aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Nosotros lo vimos. ¿Quién está escribiendo aquí lleno del Espíritu Santo? Juan. Le dio, Juan no perdió un solo detalle de Jesús. Se recostaba hasta en el hombro de Jesús, porque no quería, yo digo, hasta los latidos del corazón quería captar él de Jesús. Entonces no perdió ni un detalle. Después dice en el verso 18 de ese mismo capítulo, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es el que le ha dado a conocer. Por eso es que nosotros un día recibimos al Señor en nuestro corazón y comenzamos a conocer nosotros la bondad de Dios. Ya no vemos a Dios como ese Dios severo que anda nada más que viendo a ver si andas mal, a ver qué te pasa, o que te cae un rayo, o a ver qué. Sí, ¿verdad? Porque así nos enseñaron a Dios, un Dios severo, un Dios que no perdona, un Dios, así fue como yo escuché de Dios, de verdad, no por mis padres, porque ellos no me hablaban así, pero mi abuela, mis abuelos, mis tíos, algunos me hablaban así. Pórtate bien, porque mira que Dios está mirando, y imagínate, ahí te creces con un ojo ahí que te está mirando, aunque dice que el ojo de Dios recorre la tierra, dice ahí, el ojo de Dios recorre la tierra, nos conoce, ¿no? Pero bueno, Juan comienza este evangelio poniendo en orden el misterio de la deidad de Jesucristo.
lleno del Espíritu Santo, ya había recibido el poder del Espíritu Santo allí cuando fue la fiesta de tabernáculos, donde vemos en la historia que estuvieron 50 días. Nadie espera tanto, ¿verdad? Cuando Jesús resucitó, estuvo con los discípulos 40 días enseñándoles acerca del reino. 40 días, hermano. Un Cristo resucitado. O sea que ellos no dicen ahí en ese evangelio qué fue lo que dijo Jesús. Eso Señor lo tiene que revelar a través de su Espíritu. ¿En qué? En nuestros corazones. Si es que nosotros anhelamos eso, si es que lo buscamos, si es que le seguimos la trayectoria a nuestro Dios, si le seguimos la trayectoria al Espíritu de Dios que ha sido dado a nosotros, sin límite. Lo tenemos sin límite. Ahora lo podemos entristecer, lo podemos nosotros pues menospreciar, no hacerle caso, hacer lo que queremos. Todo eso Dios lo espera. Es tan paciente Dios. No es como cuando Saúl cuando fue lleno del Espíritu Santo, que fue ungido, no todo el mundo era ungido, sino los reyes eran ungidos. ¿Qué pasó? Entristeció tanto al Espíritu de Dios que lo dejó, y Dios mandó un espíritu inmundo que tomara su lugar en él. Y ese espíritu inmundo lo ponía loco. Tan loco lo puso que sabemos la historia que tuvieron que buscar a alguien que le tocara para que se calmara, porque él quería matar. Mal, se volvió loco. Él destruyó una ciudad de sacerdotes, los mató a todos. Hizo cosas horribles. ¿Por qué? Porque fue lleno de ese espíritu inmundo. Ahora el Señor no hace eso. Ahora lo entristecemos, lo desactivamos, sí, lo desactivamos, aunque está en nosotros, pero lo entristecemos. Ahí dice, estoy diciendo lo que dice el apóstol Pablo, que también fue otro que tuvo una conexión tremenda cuando fue llevado al tercer cielo, y allí oyó, porque no vio, cosas que no se sabía. Y él pudo hablar en todas sus epístolas, que podemos decir que casi la mitad del Nuevo Testamento fue escrito por el apóstol Pablo. Y lo más que te habla es de la deidad de Jesucristo, del poder del Espíritu Santo, cosas que no se sabían. Aquí en el Antiguo Testamento vemos los milagros que hubieron por los profetas Eliseo y Elías, y vemos cosas tremendas, batallas ganadas y todo, pero con más precisión lo vemos aquí cuando el apóstol Pablo comienza a hablar claramente de cómo el Espíritu Santo podemos entristecerlo, cómo podemos andar, cómo podemos obedecerlo, cómo podemos creer esto, cómo podemos ver en la deidad de Jesucristo, verlo desde antes. Jesús está en toda la Biblia. En toda la Biblia aparece. Ahí aparece. Pero en su carácter podemos decir, de Dios, porque Él es la esencia de Dios, Él es la forma de Dios, es lo físico de Dios. Dios es un Dios, aquí dice, el Dios invisible, inmortal. Habla el mismo el apóstol Pablo, que aunque es invisible, la figura de Dios es Jesús. Es un misterio, ese es el misterio de la deidad. Ese es el misterio que es llamado el misterio de la Trinidad, que se habla mucho y mucha gente ni se mete en ese tema porque no sabe cómo se enreda ahí, ¿no? Se enreda ahí en ese misterio. Pero es un misterio. Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Así como nosotros también somos tres. No se nos olvide eso. Es muy importante que sepamos. Porque dice que todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, tienen que encontrarse irreprensible. Que Dios no lo pueda reprender. Llegar al punto que no haya reprensión, Dios no te tiene que reprender porque tu espíritu, tu alma y tu cuerpo están en armonía con Dios. Eso es un espíritu irreprensible, que no hay que reprenderlo. Y el apóstol Pablo habla de eso. Dice, hasta que podamos nosotros alcanzar ese nivel, y sí podemos. Hermano, si aquí lo dice, yo lo creo. Aunque te sea difícil, aunque tú digas, ay, pero es que la carne me atrae. No, hermano, mátala. Bueno, como decía, nunca se me olvida a mí, la hermana nunca decía, mata a la cabra, mata a la cabra, y la cabra ahí revivía, y no se acababa de morir porque no la matábamos. Matarlo no es matarla, sino entregarlo. Lo rebelde en ti, reentrégalo.
porque me estorba a mí para mi crecimiento. Me estorba, les estorba a cada uno para su crecimiento. Y todo, es como que tú vayas sucio, sin usar desodorante, sin lavarte la cabeza, con olor en los pies, y te acerques a algún lugar y tú dices, ¿qué pasa? Rompe grupo, ¿verdad? Rompe grupo, porque ¿quién aguanta eso? Dice el Señor que nosotros somos olor fragante, olor de Cristo. ¿No dice así? Así lo dice, somos olor de Cristo. Pero podemos ser el olor de otra cosa, ¿no? Sí. Bueno, aquí encontramos esto y déjeme ver, porque siempre me pasa así. Me voy por otro lado. Bueno, yo solamente quiero que vea una cosa. El Espíritu Santo siempre ha estado en un estado de acción. Es la acción de Dios, el Espíritu de Dios en nosotros. Cuando ellos estuvieron allí, como les decía, y vuelvo y me empato otra vez, estuvieron 40 días con Jesús. Esos 40 días con Jesús, Jesús les dijo, bueno, ahora no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos del poder de lo alto, que es la promesa que va a enviar mi Padre. No se vayan de Jerusalén. Ellos obedecieron, qué bueno que no se fueron de Jerusalén. Tuvieron que caminar un día de reposo, 1 milla. Porque dice el día de reposo tú podías caminar 1 milla, era todo lo que podías caminar, pero bueno, 1 milla. Y llegaron a Jerusalén y se fueron al aposento ahí alto, donde ahí estaban todos, estaban los 11 apóstoles, porque sabemos que Judas se ahorcó, se cayó, las entrañas se salieron, allí fue, bueno, sabemos cómo quedó este apóstol Judas. Y ellos llegaron los 11 allí, dijeron, bueno, ahora, ¿cómo será esto? Y allí no solamente se reunió, los 11 se reunieron, sino dice que estaba María, la madre de Jesús, y sus hermanos. Precisamente quiero dar una pequeña cosa de lo que pasó. Antier hablaba con mi hermana que vive en Miami, y me dijo, ¿sabes qué? Hay dice la Iglesia Católica, está poniendo una demanda a Telemundo, no sé cuál es la emisora que está poniendo la serie que se llama La Biblia y sale historias bíblicas, no sé si es Telemundo, no sé yo. ¿Sí? Porque salió allí que iba Jesús y sus hermanos, y Jesús no tenía hermanos. Jesús, ella era virgen, siempre virgen. Entonces dice mi hermano, pues van a tener que romper aquí las hojas de la palabra, lo que dice, porque era Jesús y sus hermanos. Porque María tuvo hijos con José. Ahí lo vemos que tuvo hijos, y está Jesús en la fiesta, va a empezar una fiesta, la fiesta de la dedicación, y entonces sus hermanos le dijeron, bueno, sale y date a conocer. Sus hermanos iban siempre, eran tremendos, ¿no? Y Jesús dijo, mi hora no ha llegado, la de ustedes siempre está lista, pero mi hora todavía no ha llegado. Y a la mitad de la fiesta se apareció cubierto, ¿sí? Pero eran sus hermanos. Después, cuando hacía milagros, decía, ¿no es este el hijo de María, el hijo de José? Y están sus hermanos y sus hermanas con nosotros. Así dicen allá cuando estaban pues en Nazaret, después se fue a Capernaum, y pues hay muchos versículos que lo dicen. Bueno, pues ahora quieren demandar a las que, yo no sé, una demanda tonta, porque eso no está en contra de la Biblia, ¿sí? Solamente le doy ese detalle porque mire cómo la falta de conocimiento nos entorpece y hacemos cosas tontas sin valor ninguno. Es importante que entendamos eso. Pero bueno, volvemos otra vez al aposento alto. ¿Quién quiere estar en el aposento alto? Todos, ¿verdad? Bueno, pues ahí hay 120. En estos 120 hay 11 discípulos, pero falta uno para que se complete el orden de Dios. El orden de Dios de gobierno es el 12. El 12 es número de gobierno. Y era importante volver a reponer a un discípulo. Y entonces escogen 2, porque tenían que ser, ya no podemos decir que eran ya solo discípulos, ahora eran apóstoles. Cosa que ahora todo el mundo quiere ser apóstol, pero eso no es así. Tú tienes que ser testigo de todo lo que Jesús y todo el recorrido, no porque tú abriste una iglesita en el downtown o sabe Dios dónde, tú ya eres otro apóstol. No, hermano. Vamos a pararnos firmes en lo que Dios está haciendo. Estaban 11.
Entonces estaban buscando a alguien entre ellos que había visto a Jesús desde el principio y en el bautismo hasta la resurrección. Y nada más que encontraron dos, solamente dos. Y dijeron, bueno, pues entonces estos dos vamos a echar suerte. Dios, escoge tú. Y escogieron a Matías y vino a ser el discípulo número 12, porque tenían que ser 12, porque es el tipo del gobierno, lo que es el gobierno de Dios, así como fueron las 12 tribus de Israel en el Antiguo Testamento, que fueron los que hicieron y comenzaron la gran nación de Dios. Y por eso tienen que ser 12 apóstoles. Dios es celoso en sus números, y ahí lo vamos a ver. En la numerología de Dios siempre hay un orden. Pero ahí estuvieron esperando 10 días. Dice que había más, posiblemente, porque tenía como 500 discípulos. Pero yo no sé, parece que muchos estaban muy ocupados y dijeron, no, ya pasaron 2 días, vamos a ver cuándo será la promesa esta que va a venir. Pero a los 10 días iba a ser la fiesta de Pentecostés. Y es la fiesta donde realmente pues Dios estaba esperando, respetando sus fiestas, para traer el derramamiento del Espíritu Santo. Y ahí estaban, ¿y qué cosas hacían? Oraban. Ahí como encontramos el libro de los Hechos, capítulo 2. Ellos estaban unidos, orando fervientemente, esperando el momento que Dios iba a enviar esa promesa. La promesa de recibir poder, porque el Señor lo dijo, recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigo aquí, en Judea, en Samaria. Samaria, hermano, Samaria era el lugar donde Jesús dijo, no pasen por ahí, no pasen por Samaria, por camino de samaritano no paséis, porque ellos estaban muy contaminados religiosamente, tremendamente. Samaria fue la primera ciudad que el rey Acab hizo un templo al dios Baal, y eso pues, imagínate, esa ciudad estaba mezclada con muchas cosas, ¿verdad? Eso fue destruido, sabemos que eso fue destruido cuando en los tiempos de Jehú, del rey Jehú, fue destruido, pero ahí hubo mucha mezcla, muchas cosas. Entonces Jesús hasta eso, pero más él le dice, me seré testigo aquí, en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y en toda la tierra me van a ser testigos. Ellos dijeron, no, esto está en serio, ahí vamos a estar, a lo que se demore. 10 días, los 10 días fue cuando fueron llenos del Espíritu Santo, y recibieron un poder tan grande, que fueron casi más de 16 naciones, que estaban representadas en la fiesta allí, África, Egipto, bueno, es una lista enorme. Y todos ellos fueron llenos del Espíritu Santo, empezaron a hablar en esas lenguas de África, de Mesopotamia, que son varias lenguas, de Egipto, de tantos lugares, de Panfilia, de todos esos lugares. Y eso trajo una conmoción tremenda, pero no fue eso solamente. Ellos fueron llenos del Espíritu Santo y empezaron a sentir un poder tan grande en ellos que se levantó Pedro y comenzó a decir, esto es lo dicho por el profeta Joel, y empezó a predicar. Nunca Pedro, era desconocido Pedro no, siempre hablaba y hablaba a veces fuera del lugar, porque a veces hablamos muy ligeramente, y Pedro pasaba eso, pero hasta eso le arregló el Señor. Si tú quieres cambiar, deja que el Espíritu Santo comience a tomar control. Señor, por favor, toma control hasta de mi boca, de mi lengua. Toma tu control de mi conocimiento, de mi entendimiento. Revélame tú. El Espíritu Santo tiene la habilidad para hacer eso, pero a veces no le damos nosotros el chance. ¿Por qué? Porque yo puedo, porque yo soy yo puedo hacerlo. Y entonces somos a veces tan dependientes de nosotros mismos y tan independientes de decir, pues yo no dependo de Dios, yo soy yo. Aunque no lo decimos, pero lo hacemos. La verdad, tenemos, hermanos, hay tantas cosas que tenemos que aprender, y el Espíritu Santo que nos traiga esa luz, porque el Espíritu Santo es el que da esa luz. Cuando vemos nosotros que ahí todas las tinieblas llenaban la tierra, allí todo, el Espíritu Santo se movía sobre las aguas y comenzó, y el Señor dijo, sea la luz, pero no trajo el sol. Sabemos quién era la luz. Jesús lo dijo, yo soy la luz. Y alumbró todo. Y de hasta ese día, hasta hoy, las tinieblas nunca le pueden ganar a la luz. Cuando viene la luz, se acabó la tiniebla. Y entonces eso es lo que quiere hacer el Señor con nosotros, a través de su Espíritu Santo.
El Espíritu Santo no está aquí de diokis, como dicen ustedes, ¿verdad? No sé qué quiere decir esa palabra, pero como que te convence. ¿Qué quiere decir? Que no está por gusto, ¿verdad? Ah, mira, ya, ¿ves? Aprendí otra cosa nueva, ¿sí? Pero es que lo he oído tantas veces, ya se me lo aprendí. Pero no está por gusto, está por una razón muy importante y hubo una trayectoria de muchos cientos de años para que eso ocurriera. Hace 2000 años que ocurrió. Y aún así ha sido muy rechazado el Espíritu de Dios. ¿Qué le parece? Conozco un pastor que dijo, ya dejen tranquilo el Espíritu Santo, que lo va a dejar tranquilo si está en mí. Ya no hablen más del Espíritu Santo, hermano. Yo escuché eso, yo no podía creer lo que estaba escuchando. ¡Qué falta de respeto! ¡Qué falta de respeto al Señor! Que tuvo que irse. Dijo, es necesario que yo me vaya, porque si no el Espíritu Santo no viene. Es necesario que yo me vaya. No, Señor, no te mueras, mira. No, es necesario. Tuvo que irse para que entonces el Espíritu Santo pudiera venir y hacer la obra. Dios tiene un orden y nosotros queremos ordenar a Dios a nuestra forma, y no es así. Dios tiene un orden, y en ese orden pues estamos todos. Aquí estamos. Aquí estamos. Y a veces decimos, mira para eso como está la iglesia, qué mal. Y entonces nos hacemos nosotros coro con la gente que dice lo mismo. Tú eres la iglesia, hermano. Somos la iglesia. Si tú no estás bien, entonces la iglesia no está bien. ¿Qué pasó? No, hermano, hay hermanos preciosos que son prudentes, que tienen toda la característica de Jesús. Conocemos gente que verdaderamente dan su vida por el Señor. Sí conocemos, pero no nos guiamos a veces por los que no han alcanzado ese nivel y nos enfocamos y decimos, oye, qué mal estamos. No, tú no estás mal. Bueno, si te cuentas como mal, bueno, pues es asunto tuyo. Pero nosotros no podemos contarnos como mal, porque estamos en un proceso de crecimiento. Es como que ahora mismo tú le digas a tu niño de 3 años, qué mal estás, mira qué enano estás. ¿No creces? Bueno, que necesita un tiempo para crecer, un tiempo para entender. Porque un niño no puede entender muchas cosas, casi nada. Está empezando a entender que está en el mundo y ni sabe, ni mira. O sea que no entiende. Tú no ves que los niños cuando ven las cosas siempre estiran su manito, porque ellos no tienen sentido de perspectiva. Ellos ven eso y creen que eso está ahí. Y tú los ves que las manitos, tú los ves en la tienda, en el grocery, porque ellos ven las cosas, los paquetes, y ellos creen que lo pueden alcanzar, porque ellos no saben que hay una distancia, porque no tienen perspectiva. Que eso lo aprendemos al cabo del tiempo, cuando nos damos tremendo golpetazos, ¿no? Y chocamos con esto y chocamos con aquellos cuando estamos creciendo. ¿Cuántos de ustedes no chocaron con las mesas? Yo me di no sé cuántos cogotazos, porque yo corría debajo de las mesas, y un buen día, para catumba, me di cuenta que yo estaba creciendo. Ya no podía correr debajo de las mesas, porque ya yo tenía una altura que era más alta que la mesa. Pero el golpe me enseñó. Y así nosotros estamos aprendiendo a través de desgraciadamente, a veces aprendemos con golpes. Pero el Señor no quiere que aprendamos con golpes, que aprendamos verdaderamente como debemos aprender a través de su Espíritu en cada uno de nosotros. Aquí quiero leer este versículo donde yo estuve diciendo que 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Quiero que lo busquemos en Primera de Juan 5, capítulo 5, verso 7. Mire qué interesante. Esto lo dijo el apóstol Juan en una epístola, que quiere decir carta, enviada a la iglesia. Porque 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, que claro, sabemos que el Verbo es Jesús, porque Él lo dijo, yo soy el Verbo, Él es el Verbo, y el Espíritu. Y estos 3 son uno. Así lo dice claro. No sé cómo lo dice en inglés, pero en español lo dice bien claro, ¿verdad? ¿Cómo dice Carlota en inglés? Si lo tienes la Biblia en inglés. Es primero de Juan, Juan 1. Primera de Juan, epístola de Juan 5, verso 7. 3 son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu. Y estos 3 son uno.
¿Por qué? Porque vemos que Dios es uno. Hoy Israel, la primera declaración que Dios mandó a Moisés que dijera es que lo que es la unidad de Dios. Hoy Israel, Jehová vuestro Dios, Jehová uno es. Jehová uno es. ¿Sí? Después dice, 3 son los que dan testimonio en la tierra, en el verso 8, que es el espíritu, el agua y la sangre, y estos 3 concuerdan. Y es Jesús. Jesús no solamente vino a través del espíritu solamente, también a sangre. Jesús el contenido de él era sangre, igual que nosotros. Él derramó su sangre. Él derramó su sangre. Y el cuerpo está contenido por sangre y agua. Dice que somos 70, creo que 75% de agua. 70% de agua. Así como el mundo también es 70% de agua y de tierra casi nada, aunque es bastante. Ajá. Pero somos agua y somos sangre, ¿verdad? Qué interesante. Y Jesús tuvo que pasar por ese proceso y nacer también como nosotros. Por eso lo vemos en ese principio de la creación. Bien, ahora bien, todas estas cosas que hemos visto y Jesús se paró, Pablo lo estuvo compartiendo el viernes, Jesús se paró allí en la sinagoga, donde él tenía su costumbre de leer, y él se paró allí. Se sabía que no así con esa facilidad que él habló, se hablaba en aquel tiempo, ¿sí? Nosotros lo leemos ahí y vemos que todo el mundo, no, lo que él habló era un escándalo. Él leyó, abrió y buscó Isaías 61. Él lo buscó y empezó a leer, porque era costumbre de él leer en la sinagoga, ¿sí? Parece que leía muy bonito, porque pone lo que lee más bonito, ¿no? Y él dijo, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Dicho esto, tomó el rollo, se lo dio al maestro y se sentó, y todos los ojos estaban, porque nunca nadie había hablado. Dijo, hoy se ha cumplido esta escritura. Hoy se ha cumplido esta escritura. Se quedaron perplejos, dijeron, pero ¿cómo? No puede decir eso. ¿Quién es? Es hijo de José, de María, con sus hermanos. ¿Y qué hace diciendo esto? ¿Quién es este? Ni sacerdote es. ¿Quién es este? Ellos allí pues se enojaron, hermanos, de allí realmente quisieron matarlo, porque ellos creían que era una herejía lo que estaba diciendo, y él estaba diciendo una verdad absoluta. El Espíritu de Dios está sobre mí, y Jesús tuvo que recibir el Espíritu de su Padre sobre él, ungiéndolo, no en él como nosotros, pues nosotros ahora tenemos el Espíritu en nosotros, ¿sí? Está sobre mí y me ha ungido para hacer esto y esto y esto y esto y esto. ¿Y para qué nos ha ungido el Señor? Sí, es importante saber para qué el Señor no solamente que se ha ungido, sino que está en nosotros. Para ser testigos. Por eso nos dio el Espíritu Santo la unción para ser testigos en Jerusalén, Samaria, hasta lo último de la tierra. Amén, amén. Y para poder realmente ser hijos, para poder realmente caminar como hijos. El Espíritu Santo está teniendo un proyecto en nosotros constante, no para su proyecto. Él está trabajando con nosotros porque es acción. Recuerda, verbo, es acción. El Espíritu de Dios en nosotros, es acción. Nosotros lo detenemos, Él se detiene. Nosotros lo entristecemos, Él se entristece. Y por eso que ese canto que decimos, Padre, yo te quiero amar, dice, aunque esté lo que esté haciendo, yo sigo cantando, aleluya. Eso es lo que hacía David. David, como había sido ungido 3 veces, David cuidaba el Espíritu. Le dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, cuando él pecó, porque inmediatamente sintió el vacío. Tan pronto sintió el vacío de lo que había hecho, de cuando el profeta le dijo, sintió el vacío y escribió ese salmo que dijo, Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, devuélveme el gozo de mi salvación. Él tiene un gozo constante. Podemos estar tristes porque Jesús lloró, ¿verdad? Jesús lloró
Jesús se entristeció en ver la condición de este y la condición, pero eso no apagaba el espíritu de conexión con el Padre. Que no se apaga nuestro espíritu de conexión con el Padre porque no puedo, porque mira lo que me está pasando y mira yo, pobrecita yo. No, porque entonces nos estamos enfocando en nosotros mismos. Y Jesús, ¿cómo pudo vencer esto? ¿Y cómo David? ¿Y qué hizo el Señor? Aceptó el perdón de él, porque lo hizo de corazón, porque sabía que él no iba a poder vivir sin el Espíritu de Dios, y nosotros no podemos vivir sin el Espíritu de Dios tampoco. Él sabía que el Padre tenía un plan y que el Padre lo estaba capacitando, y a través de esa capacitación también completó lo que el Padre quería. Así como nosotros hoy decimos: Señor, yo sé que tu salvación, que mi nombre está escrito en los cielos. Yo lo sé, pues lo sé, el Espíritu me lo recuerda. Mi nombre está escrito en los cielos. Y por eso le dijo a aquellos discípulos: no se alegren porque sacaron un demonio ni nada, porque mucha gente se apantalla: ay, yo sané, ay, yo sacó un demonio, ay, yo. No te robes la gloria de Dios. Es verdad, porque óyeme, a veces veo uno ¿qué es esto? Dios mío, Señor, no permite que nosotros caigamos en esa situación. No, lo está haciendo Él. Tú eres solamente, es como que ahora tú estés calentando agua y el jarro diga: ay, mira qué importante soy. No, el agua es lo que es importante. Sí, el recipiente somos nosotros, no el contenido es lo que verdaderamente Dios quiere. Pero no, el recipiente está jactándose de que Él es importante. No, eso es importante. Pero ahí vemos como, así como el soplo o el aliento de Dios formó un ser viviente, ¿verdad? Como Adán, porque Dios lo hizo del polvo de la tierra, pero ahí estaba acostadito, hermano, y dio vida. ¿Cómo? ¿Por qué? Dios sopló sobre él y fue Adán un ser viviente. Por esa razón viene el Espíritu Santo y sopla sobre todo aquello, un viento recio que se estremeció todo. Era un nuevo, podemos decir, un nuevo renacer, algo nuevo que estaba haciendo Dios. Y estas son las cosas nuevas que Dios está haciendo, que nos está alegrando mucho, que cuando nos metemos en eso decimos: wow, qué tremendo, el aliento de Cristo. Ahora Jesús está realmente como sopló sobre los discípulos. ¿No recuerdan que hay un versículo que dice: y sopló y le dijo: recibid el Espíritu Santo? Y sopló sobre los discípulos. Él sopló sobre ellos. Eso es un ejemplo de que Él está rehaciendo, está en nosotros edificándonos a través de su Espíritu Santo. Vamos a dejarnos edificar, vamos a entrar en ese trabajo de Dios, ¿verdad? Por esta razón así vemos que es necesario conocer la función de cada uno. El Padre es el Creador, Jesús es el Verbo, el que viene, es, como dice en el libro de Hebreos, sumo sacerdote según la orden de Melquisedec para interceder por nosotros, el que vino a redimirnos, el que vino a hacer el proyecto de Dios en la tierra, porque era en la tierra donde era la cosa, porque había que quitarle la fuerza al Adán viejo, porque el Adán viejo, por él entró la muerte, pero por este Adán, que es el postrero, entró la vida. Entonces vino a hacer aquí el proyecto de Dios aquí en la tierra, haciendo bienes y mostrando al Padre, porque Él vino a mostrar, siendo Él Dios, se hizo hombre. Siendo Dios, como dice, que vamos a cantar un canto algo así que dice así, se hizo hombre, para que entonces nosotros pudiéramos alcanzar ese nivel. Fíjense qué bonito, qué cosa tan hermosa. Muchos sí, yo sé que predican: no, recibe al Señor para que no te vayas al infierno. Y ese es el mensaje, hermano. Es que ahí se queda todo. Ya no voy para el infierno. Oh, ya cambié el pasaporte. Sigo haciendo todo lo que yo hago. Y bueno, la gracia de Dios me sustenta. No, Él pide obediencia. Él pide relación. Él pide unidad, respeto, amor. No, todo eso nos lo da el Espíritu de Dios, hermano. Para eso está la Escritura, para eso está el Espíritu de Dios, para enseñarnos todo esto. Y el Espíritu Santo es el que está a cargo ahora de nosotros, que es el mismo Jesús, pero el Espíritu. ¿Ven?
Es un misterio, el misterio de la Trinidad, es tremendo, es hermoso, precioso, que no estamos. Él dijo, no los dejaré huérfanos, no los dejaré solos, no los dejaré huérfanos, estaré con vosotros siempre hasta el fin del mundo, siempre estaré con vosotros. Espérate, aquí no, yo no veo a Jesús, está en ti, está en nosotros. Cuando tenemos conciencia de que Dios habita en nosotros, tenemos cuidado hasta de hablar, porque Él nos oye, Él sabe la inclinación del corazón, las cosas que nosotros pensamos, todas estas cosas. Y bueno, hay muchas cosas que voy a estar compartiendo pues toda esta semana porque hay mucha tela que cortar aquí, tremendo. Pero quiero leer dos en Efesios. Vamos a abrir ahí en Efesios, vamos al capítulo 4, en Efesios. Vamos al capítulo 4, desde el 29. Y también vamos a empezar en Efesios 5, verso 15, y después seguimos al 4. 5, verso 15. El apóstol Pablo, muy lindo. El apóstol Pablo no era pues como lo que estamos viendo ahora, por supuesto, él no era así. Dios lo transformó y se dejó transformar, porque eso es otra cosa. Dios no quiere transformar, pero nosotros tenemos que dejarlo. Nosotros tenemos que obedecer, o sea, dejarnos, o sea, entregarnos y decir, Señor, yo no quiero esto ya. Yo conocí a una hermana que ella pues era muy maldiciente. Ella, eso fue lo que le pidió al Señor, yo no quiero ya tener esto. El Señor la transformó tremendamente. ¡Wow! Era un cambio que todo el mundo se quedó frío, porque verdaderamente, porque cuando tú te enojas, entonces cuando salen los sapos y las lagartijas y las víboras, pero no, ella no. Ahí nos dimos cuenta que verdaderamente el Espíritu Santo había hecho tremendo trabajo y me di cuenta realmente qué trabajo tan profundo, porque cuando uno se enoja es cuando uno pierde la cabeza. Bueno, si se deja perder la cabeza, pero si uno está sostenido en el Espíritu, no la pierde, porque el Señor nos está ayudando. Dice, Él nos ayuda en nuestra debilidad. Él nos ayuda en nuestra debilidad. Señor, diga el débil, fuerte soy, yo soy débil, Señor. Tú eres fuerte en mí, tú vas a poder enfrentarlo y tú vas a poder enfrentar todas estas acechanzas y todas las cosas que es el enemigo, ¿verdad? Pensamos que nosotros. Pero no, que vamos a leer y él explica realmente cómo podemos nosotros aprovechar este tiempo que nos ha tocado vivir. Capítulo 5 de Efesios, versículos del 15 al 20. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, no como necios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no sea insensato, sino entendido de cuál sea la voluntad del Señor. Yo quiero saber lo que el Señor quiere hacer y cómo lo está haciendo. No se embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien ser llenos del Espíritu. Nos manda a ser llenos del Espíritu. Ya tenemos el Espíritu Santo en nosotros, pero yo quiero ser lleno. Yo quiero que el Espíritu Santo tome control de todo. Saber dar una palabra de gracia, de consuelo, de fortaleza en el momento dado, no con necedad, sino en sabiduría. Hablando entre vosotros con salmos e himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en nuestros corazones. ¿Cómo podemos decir? Con una actitud siempre de regocijo por lo que realmente Dios está haciendo, porque tiene control de nuestra vida. Porque aunque estemos pasando por lo que estemos pasando, no estamos solos. No estamos solos. Ustedes ven cómo los creyentes de aquel tiempo, cómo los echaban a los fosos, los leones, y cómo hacían cosas, y se multiplicaban los creyentes. Era para ver saliendo corriendo, ¿no? Salir corriendo de eso, ¿no? No, se multiplicaban. Y era tremendo como lo que pasaba. Pero por el gozo. Dando siempre gracias por todo, por el dolor en el callo, porque sé que Dios me va a sanar, por esto, por aquello, por lo que está pasando, pero que Señor, no entiendo, pero yo te doy gracias. Yo no quiero perder esto, yo te doy gracias. Tú tomarás control y deja que el Señor tome control,
porque a veces le quitamos la mano al Señor y la ponemos nosotros y todo nos sale mal, ¿no? Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dando gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con Cristo Jesús. Y a veces no, hacemos distinción, pero bueno, vamos a brincar a Efesios 4, en el verso 29 al 32, en donde aquí él le dice cómo nosotros podemos, que nosotros no podemos entristecer para nada al Espíritu. Vamos a ver desde el 24. Bueno, es que hay tantos versículos aquí, es que el Señor trató mucho con Pablo, el apóstol Pablo, porque él sabía cómo era él sabía cómo él era, y el Señor pues lo aplastó en su prensa, ¿no? En la prensa donde hacen el aceite, sí, pero lo vemos nosotros, que él no lo vemos a él mortificado por eso. Muchos dicen, no, aquí estoy pasando, pero Dios va primero. No, así no, hermano. No me vengas a predicar así con una cara larga diciendo, pero tenemos que sufrir por el Evangelio. No, porque no voy a sufrir. Sí voy a sufrir, porque se sufre, pero con gozo, que es muy diferente, y con esperanza. En el verso 22 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre, despojaos, que está viciado conforme a los deseos engañosos, está viciado, está acostumbrado, tú sabes, al engaño, a esto, a andar en su propia carácter, en su propia cosa, ¿no? En lo que he aprendido, ¿no? Porque esa es la forma que nos hemos criado. No, mi mamá no está. A veces le decíamos, muchachos, dile que yo no estoy. No, yo dije un día, eso no está bien. Y yo era bautista cuando eso, no, dile la verdad, ¿estás ocupado? Mijo, estoy ocupado, dile que estoy ocupado. Porque Pablito cogía el teléfono y dice, mi mamá está en el baño. Niño, no digas eso. ¿Cómo vas a decir eso, que estoy en el baño? No digas, mamá, pero tú estabas en el baño. Porque los niños son sinceros, ¿ves? Entonces, muchos dicen, dile que no estoy. ¿Eso es enseñar a los niños a decir mentira? No, nosotros tenemos muchas formas de vivir antes que son engañosas. Entonces tenemos nosotros que hasta arreglarnos en eso. Tenemos que arreglarnos en eso. Dice, y renovaos en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Vestidos del nuevo hombre. Tenemos que quitarnos la careta, que tenemos que quitarnos la vestidura esa que pues en la cual parecemos una cosa y no somos eso. O sea que todo eso el Señor lo está arreglando. Si le decimos, Señor, arregla mi vida, arréglame tú, porque yo no me puedo arreglar. Es verdad, nosotros a la fuerza no podemos, porque cuando ahí va y me enojo y ahí se acabó toda la cosa. No, Jesús cuando más pudo estar enojado, dice, cerró su boca y no habló. Como cordero fue llevado a matadero. Oye, era para haber dicho, oye, yo soy el Hijo de Dios, yo soy el Dios representado, el verbo, soy el verbo que tanto ustedes están esperando, yo soy el Mesías. Jesús pudo haber dicho tantas cosas y haber hecho unos milagros increíbles. Mira, ahora mismo voy a hacer un terremoto, ahora mismo voy a... Él pudo haber hecho muchas cosas, pero ¿sabe lo que hizo? Él tenía que morir como una oveja. Y la oveja cuando tú la matas dice que ni grita. ¿No? Ahí se queda, no es como un chivo, bueno, el chivo, pero también chilla, y el cochino peor, el puerco, el marrano, peor, nada más que hacen tu intención de agarrar, empieza a chillar, pero la oveja se deja matar, y Jesús tenía que ser así. Dice, y vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, por razón, desechando la mentira, hablar verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. El Espíritu Santo, aparte de tantas cosas que te da, que la semana que viene voy a hablar de eso, aparte de tantas habilidades que te da el discernimiento. Tú sabes cuando te mienten, tú sabes cuando esto, tú sabes, el Espíritu te lo revela. No tienes tú que estar mirando, me está diciendo por esto, ¿qué tú crees? El Espíritu lo revela todo, te da discernimiento y puedes entender. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Como dice aquí, que no te dure el enojo, tú sabes,
Oye, ya se puso el sol y yo todavía estoy enojada. Y todavía estoy bien enojada. Y el sol ya se puso ya el otro día y todavía el enojo. Y al otro día el enojo es más grande. Y se va poniendo cada vez peor. Y en el momento que exploto, así es. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Ni deis lugar al diablo. Entonces cuando el enemigo tiene acceso, dice, oh, ya está preparadita para mí. El enemigo tiene acceso. Porque Jesús dijo, el diablo me ha pedido para zarandearos, pero yo he rogado que tu fe no falte. Jesús no le dijo, no, deja a mis hijos tranquilos. O yo ruego que tu fe no falte. Pero el diablo me ha pedido para zarandearlos, como hizo con Job. Exactamente, así actúa. Porque tiene que realmente que probarnos. El que hurtaba o el que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes, y no contristáis al Espíritu Santo de Dios. No lo contristes, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Hay un sello en nosotros, un sello de garantía. Ya el Señor nos dio un enganche, como dicen aquí, un enganche. Ya estamos enganchados. Y ese es el sello de garantía, es el Espíritu Santo. Quítense de vosotros toda amargura, o enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Y esto que lo dice el apóstol Pablo, guiado por el Espíritu de Dios. Es la forma en que nosotros vamos a tratar de no entristecer al Espíritu de Dios en las obras de esta carne, que son muchas, las obras de la carne. Hay un deseo en el Señor que todo su pueblo realmente sea lleno del Espíritu Santo, porque entonces vamos a entender muchas cosas, vamos a entender las profecías, el Señor nos va a indicar a veces cuando vamos a leer algo, nos sale a la luz, decimos, ay, pero sí, mira lo que dice aquí, es el Espíritu Santo que te está enseñando. Y eso es lo que quiere el Señor. Nos ha dado 66 libros llenos de tremendas aventuras y llenos de actos de fe, milagros y maravillas, para que nosotros nos empapemos en ello. Ay, no, pero yo me duermo cuando leo eso. No, pero si tú lo lees en el Espíritu Santo, si lo lees en el Espíritu Santo, te vas a dormir. Oh, te vas a dormir enseguida. Sí, claro, que te aburres. Pero si tú lo lees siendo dirigido por el Espíritu Santo, un versículo te da luz, uno solo, te hace como un chispazo, y tú dices, ay, mira lo que dice ahí, y ni cuenta yo me había dado de esto. Eso nos ayuda a crecer, hermano. El Espíritu Santo que ha sido dado, ha sido puesto en nosotros, nos capacita y nos da mucha, como dice, aparte del consuelo que nos da, porque es llamado el Espíritu Santo el Paracletos, que quiere decir el consolador. Él es el consolador, el que nos viene a consolar en todos estos momentos, que no solamente cuando nos pasa algo, sino nos consuela también cuando decimos, yo quiero, Señor, conocerte, como tú dices que quiero ser conocido. Entonces el Señor dice, yo te consuelo, mi hijita, si lo vas a llegar a hacer, sigue adelante, el Señor lo va a hacer, pero yo tengo que quererlo, yo tengo que anhelarlo, no volviéndome un religioso de que estoy mirando, mira, pero aquel no, y aquel sigue. No mires al otro. Dios no nos manda que juzguemos al otro, porque entonces nosotros vamos a ser juzgados igual. Nos dice, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con la misma vara que tú mides al otro, te van a medir a ti. Mira, wow, pues no, yo no quiero ser medido. Si no, bueno, Señor, si tienes carga por alguien, ora por él, ora por esa persona. Hemos visto milagros tremendos. ¿No pasó eso con el apóstol Pablo, que oró Esteban antes de ser apedreado? Y oró, oh, el Padre, no les tomes en cuenta ese pecado, y él era el protagonista de todo ese asesinato, porque él fue el que mandó a apedrearlo, porque la ropa se la dieron a Saulo. A él le dieron la ropa de este hombre, que era un hombre íntegro, lleno del Espíritu Santo, pero él tenía envidia, porque tenía poder, y su palabra era con poder. Pero la oración cambió el caminar
de Saúl. Vamos a cambiar el caminar de otro por nuestra oración. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Y yo quiero cantar, a ver si Juan, y también llegó Pablito. Bueno, pues vamos a cantar Espíritu de Dios. Llena mi vida, llena mi ser. Dile al Señor, no sé si se lo has dicho, cuántas veces se lo has dicho, Señor, llena mi vida, llena mi ser. Yo quiero, Señor, que tu Espíritu, así como todo el mundo quería estar cerca de Jesús, que los niños se acercaban a Jesús, que iban y le tocaban el manto, ahora este Espíritu, que es el Espíritu de Cristo, está en nosotros. Y nosotros estamos pensando, ¿cuándo? ¿A dónde? ¿Dónde? Está en nosotros. Y si está en nosotros, el Señor va a actuar en nosotros, pero tenemos que anhelarlo. Y yo quiero cantar este canto, hermano, que, como dice, Espíritu de Dios, llena mi vida. Aunque sea en canto, vamos a declarar al Señor el deseo nuestro de que sea lleno nuestro corazón, nuestra alma, que seamos llenos de su presencia. Y el único que nos puede llenar de su presencia es el Espíritu de Dios. Tiene entrada en nosotros. Ya cuando nosotros dijimos al Señor, yo quiero que venga a mi corazón, ahí comenzó el primer bautismo. Ese es el primer bautismo, la primera unión que nosotros tuvimos. Después nos bautizamos en agua, sí, pero ahora somos llenos del Espíritu Santo en ese bautismo de amor, que es el bautismo del Espíritu Santo, que somos llenos de su Espíritu. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Ay, están en pie ya. Y vamos a poner el pie, están en pie. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma,
por tu Espíritu, Señor, porque completaste tu obra, Señor, completaste tu trabajo. Permite que podamos nosotros también completar ese trabajo, Señor. Obedecer a tu Espíritu, Padre. Entender todas las cosas y ser parte, Señor, de esa tremenda bendición, como tú dijiste, para que seas testigo aquí, allá y aún en toda la tierra, que podamos ser testigos fieles con ese carácter tuyo, Señor, como hijos tuyos, renuevo de tu plantío, Señor, reyes y sacerdotes, dando, Señor, siempre la gloria a ti, Padre. Te damos gracias, Padre. Te bendecimos, Señor. Gracias, Padre. Aleluya. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Puede sentarse, Señor.